Hay alrededor de 2000 millones de galaxias en el universo conocido, cada una es diferente en forma y tamaño, pero todas pueden tener una característica en común, un agujero negro supermasivo en su centro. Como su nombre lo indica, es supermasivo, y estamos hablando de objetos que son millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Los agujeros negros supermasivos son tan grandes que se necesita una escala separada para medirlos. Una masa solar es la masa del Sol, entonces, cuando estudiamos el universo, tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano, y ¿cuál es la cosa más masiva que tenemos a nuestro alrededor? Es el Sol. Y así nos referimos a cosas y múltiplos de la masa del Sol porque simplemente hace que sea más fácil de entender. Sin embargo, si tienes algo que es 17.000 millones de veces la masa del Sol, de todas formas es bastante difícil de entender, pero sabemos que esos tipos de agujeros negros viven en los centros de las galaxias. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella. Pesa 4 millones de masas solares, pero en comparación con otros agujeros negros supermasivos en el universo, es pequeño. Probablemente este sea uno de los pocos contextos en los que pensarías que nuestro agujero negro supermasivo no es muy supermasivo. El agujero negro supermasivo en nuestra galaxia vecina Andrómeda es 25 veces más grande, 100 millones de masas solares. Pero incluso eso es pequeño en comparación con el más grande que existe en el universo. El agujero negro supermasivo primario de OJ 287 pesa 18.000 millones de masas solares, y el agujero negro en la galaxia NGC 4889 pesa 21.000 millones de masas solares. Eso es más de 5.000 veces más grande que Sagitario A estrella. Estas son cosas increíbles que son más masivas que algunas galaxias, y podría haber agujeros negros que sean aún más grandes, una asombrosa cantidad de 30.000 millones de veces la masa del Sol. Increíblemente estos agujeros negros supermasivos son un completo misterio, no tenemos idea de cómo llegaron a ser tan grandes. Es un gran misterio cómo los agujeros negros se han vuelto tan enormes. Comenzamos a encontrar agujeros negros con millones y miles de millones de veces la masa del Sol. Nadie esperaba eso, y no tenemos idea de cómo llegaron a ser tan grandes. Puede que no sea muy importante saber cómo crecen los agujeros negros, pero ahora estamos descubriendo que los agujeros negros desempeñan un papel importante en el universo y en nuestro lugar en él, tu existencia. La existencia del Sol y de la Tierra están íntimamente ligadas a la existencia del agujero negro de 4 millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. No hay forma de que podamos entender cómo funciona una galaxia hasta que entendamos cómo funcionan los agujeros negros supermasivos. Entonces, la historia de nuestros orígenes, de dónde venimos, cómo nos formamos, tendrá que comenzar con los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros son importantes porque pueden dar forma a las galaxias, y vivimos en una galaxia. Entonces, si quieres entender lo que está sucediendo a tu alrededor, tienes que entender los agujeros negros. Puedes preguntarte por qué deberíamos preocuparnos por los agujeros negros. Bueno, desde una perspectiva intelectual, son uno de los objetos más interesantes del universo. Pero más allá de eso, si los agujeros negros son necesarios para la formación de galaxias, entonces en última instancia dependemos de los agujeros negros en cierto sentido para nuestra existencia. No está del todo claro en este momento cómo los agujeros negros supermasivos pueden llegar a ser las masas que son hoy en día. Los agujeros negros de tamaño normal se forman cuando las estrellas grandes, aquellas que tienen más de 20 veces la masa de nuestro Sol, colapsan. Cuando una estrella grande se queda sin combustible, el núcleo ya no puede repeler la fuerza de la gravedad, colapsando hacia adentro. A medida que la estrella colapsa, la parte externa explota. En una supernova, el núcleo interno se reduce desde una esfera de millones de kilómetros de ancho a una de solo 16 kilómetros de diámetro. Sería como reducir la Tierra al tamaño de una pelota de golf, y es este colapso rápido el que crea un agujero negro. Entonces, ahora hemos visto agujeros negros que son de masa solar y agujeros negros que son de millones o miles de millones de veces la masa solar. Y la pregunta es, ¿cómo se pasa de uno a otro? Los gigantes crecen de alguna manera a partir de un agujero negro de masa solar. Uno de los grandes enigmas hoy en día es cómo se crea uno de estos agujeros negros supermasivos. Una idea es que se llega allí comenzando con un agujero negro de masa solar, haciéndolo crecer a través de una etapa de ser un agujero negro de masa intermedia, y eventualmente llegando a ser un agujero negro supermasivo. Teóricamente, los agujeros negros de masa intermedia deberían tener entre 100 y 100,000 masas solares, pero hasta hace poco nunca se había visto ninguno.
Parte del misterio de los agujeros negros supermasivos es que los agujeros negros parecen ocurrir en dos variedades. Tienes aquellos que son solo un par de veces la masa del Sol, y tienes aquellos que son millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Entonces tenemos pequeños y extra grandes. Si pensamos en los agujeros negros de masa estelar como los agujeros negros bebés y los agujeros negros supermasivos como los agujeros negros adultos, nos faltan los agujeros negros adolescentes. ¿Dónde están estos agujeros negros que tienen masas que están entre la masa estelar y la supermasiva? Son como el santo grial para los cazadores de agujeros negros. ¿Dónde están estas cosas? ¿Dónde podemos encontrarlas y cómo se crean? Luego, los astrónomos detectaron una ráfaga de energía proveniente de la galaxia NGC 1399, eran los últimos suspiros de una estrella siendo devorada por un agujero negro. Cuando midieron su tamaño, los astrónomos se dieron cuenta de que era un elusivo agujero negro de masa intermedia. Se había encontrado la pieza faltante, pero cuando los científicos hicieron los cálculos para ver si un agujero negro de masa intermedia podría crecer hasta convertirse en un agujero negro supermasivo, encontraron un problema. No ha pasado suficiente tiempo desde el nacimiento del universo para que un agujero negro intermedio crezca supermasivo simplemente devorando estrellas. No parece haber suficiente tiempo para que los agujeros negros sean tan grandes como los vemos, pero los agujeros negros supermasivos están en todas partes donde miramos. Entonces, ¿cómo llegaron allí y cómo crecieron tanto en nuestro universo? Hemos detectado agujeros negros pequeños y hemos visto agujeros negros supermasivos miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, pero hay muy pocos en el medio. Entonces, ¿cómo pasa algo pequeño a ser algo tan grande? Una de las preguntas más importante sin respuesta en la cosmología es cómo los agujeros negros supermasivos llegaron a ser tan grandes como son, y cuando sucedió eso, los agujeros negros normalmente están rodeados de gas y estrellas, y los consumirán todo. Una de las mejores ideas sobre cómo crecen los agujeros negros es que hacen lo que esperamos que los agujeros negros hagan, y eso es comer cosas. Para un agujero negro, es casi como si el universo fuera su restaurante y en su menú encontrarás estrellas, planetas y nubes de gas y polvo. Consumir todo este material convierte a los agujeros negros pequeños en gigantes. Teóricamente, los agujeros negros deberían seguir creciendo a medida que consumen cada vez más alimentos, pero descubrimientos recientes sugieren que el universo. En febrero de 2015, los astrónomos informaron algo inusual en la galaxia NGC 2276. Parecía que algo había mordido uno de sus brazos espirales. En el vacío se encontraba un agujero negro de masa intermedia, aproximadamente 50,000 veces la masa del Sol. Parecía que el agujero negro había consumido todo lo que lo rodeaba, pero la detección de una ráfaga de energía proveniente del agujero negro sugería una posibilidad curiosa. El agujero negro podría haber eructado tan fuerte que expulsó su comida. Si un agujero negro intenta consumir más de lo que puede manejar, puede atragantarse. Imagina un gigantesco embotellamiento en una calle de sentido único. Todo trata de entrar y en el centro hacia el agujero negro, se mueve realmente muy rápido, y eso evita que caiga directamente porque está orbitando tan rápidamente. Entonces el material que viene desde atrás también quiere entrar, pero está bloqueado y así tienes un embotellamiento en el horizonte de sucesos de este agujero negro. A medida que el embotellamiento crece, el disco se vuelve aún más caliente, tan caliente que la materia cambia de estado y se transforma en un plasma viscoso. El plasma viscoso no puede girar alrededor del agujero negro y todo el sistema explota. Toda la comida en el disco de acreción es expulsada hacia afuera. Resulta que los agujeros negros son comedores realmente desordenados. Se arroja mucha materia mientras intentan absorberla. Las cosas entran, se calientan, pero luego muchas de ellas son expulsadas. Los agujeros negros no son vacíos en el espacio. No se comen todo lo que está a su alrededor, por lo que son desordenados. Algunas cosas entran y se quedan, lo que hace crecer su masa, y otras cosas son arrojadas mientras comen. La enorme gravedad de un agujero negro atrae gas, polvo e incluso estrellas hacia él. Todos hemos estado en un buffet libre, pero seamos honestos, realmente hay un límite en cuanto a cuánto puedes comer. Pero los agujeros negros son diferentes, no saben cuándo parar y simplemente siguen metiendo más y más material. No solo cae, tiene que pasar por el desagüe más o menos, y así se forma este disco alrededor del agujero. Y a medida que lo hace hay mucha turbulencia y campos magnéticos y una mezcla de fuerzas que ocurren allí que lo calientan mucho. A medida que el gas y el polvo giran, se calientan, elevando las temperaturas a millones de grados. Se forma un disco plano que contiene poderosos campos magnéticos.
Estos campos son arrastrados por la rotación del agujero negro y se concentran por encima de los polos. A medida que la energía se acumula, los campos magnéticos se comprimen tanto que expulsan partículas superenergizadas. Estos chorros pueden ser increíblemente violentos. La materia es expulsada a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Es un viento tremendo que sopla muy fuerte lejos del agujero negro. El chorro golpea la nube de gas que rodea al agujero negro, alejando la comida. Comen demasiado. Básicamente pueden expulsar todo lo que está en su vecindad, pierden su suministro de comida y luego se morirán de hambre. Pueden dispararse a sí mismos en el pie. Sin comida disponible, el agujero negro deja de crecer. Los astrónomos piensan que eso es lo que le sucedió al agujero negro de masa intermedia que descubrieron flotando en la zona muerta. Estos hábitos de comer desordenados pueden detener el crecimiento de los agujeros negros, pero ahora sabemos que este proceso es importante para la salud y estabilidad de una galaxia. Es el hecho de que sean comedores desordenados lo que los hace tan importantes. Es toda la materia que se expulsa lo que regula la formación de galaxias. Así que todo este proceso, aunque sea desordenado, es importante y fundamental. A medida que los agujeros negros comen y crecen, donan parte de ese material al entorno a través de sus increíbles chorros, expulsan ese material y parte de ese material inevitablemente formará la próxima generación de estrellas. Estos eructos pueden regular la formación de estrellas y evitar que el agujero negro se vuelva demasiado grande, pero con el tiempo el agujero negro volverá a comer a medida que el gas caiga de nuevo hacia él, pero puede consumir lo suficiente como para convertirse en un supermasivo. ¿Podría ese agujero negro volverse tan obeso por comer? Esa es una pregunta realmente interesante. Tendrías que comer muchísimo para engordar así. Si piensas en ello, si imaginas que una galaxia promedio tiene 100.000 millones de estrellas, el agujero negro tendría que comer una de cada 5 estrellas de la galaxia. El universo es antiguo, pero ¿es realmente lo suficientemente antiguo como para que los agujeros negros hayan tenido tiempo de consumir miles de millones de estrellas? Eso parece poco probable, no parece encajar. Necesitamos alguna otra forma de hacer que estos agujeros negros supermasivos existan, y la pregunta es, ¿cuál es esa forma? Tal vez hemos estado complicándolo demasiado. Tal vez para obtener un agujero negro grande, debemos empezar siendo grandes desde el principio. A medida que miramos hacia el universo, vemos cada vez más hacia el pasado. Ahora hemos mirado atrás más de 12.000 millones de años hasta la infancia del universo y lo que hemos descubierto es asombroso. Hemos asumido que a medida que miras más lejos en el universo, los agujeros negros serían más pequeños, no han tenido mucho tiempo para crecer. Pero ahora hemos encontrado un agujero negro de 12.000 millones de veces la masa del Sol que tiene menos de 1.000 millones de años en el universo. ¿Cómo se formó tan temprano? ¿Cómo creció tan rápido? Es como entrar en una sala de partos y encontrar a un bebé de 100 libras. Quiero decir, ¿cómo puede pasar eso? No tiene sentido. La física nos dice que ningún agujero negro podría tragar suficiente material como para crecer tan rápido. Realmente no hubo suficiente tiempo entre el Big Bang y cuando estudiamos estas cosas para que crecieran hasta tamaños tan grandes solo comiendo materia a su alrededor. Entonces, si no hay suficiente tiempo para que crezcan tanto, tal vez nacieron supermasivos. Para entender cómo tenemos que viajar aún más atrás, no mucho después del nacimiento del universo, el universo temprano era definitivamente un lugar mucho más compacto y rico en material. Era más pequeño y más denso, las cosas estaban mucho más cerca. Era más caliente, era simplemente un lugar mucho más intenso. Nubes de gas de hidrógeno y helio se agrupaban, ganando gravedad y atrayendo aún más gas. Eventualmente, estas bolas de gas se volvieron tan densas que colapsaron, desencadenando la fusión nuclear, encendiendo las primeras estrellas del universo llamadas estrellas de la población 3, y debido a que había tanto material disponible, estas estrellas eran enormes, muchas veces más grandes que las estrellas que existen hoy en día. Creemos que muchas de estas estrellas de la población 3 probablemente fueron increíblemente masivas, con una vida útil muy corta y explotaron de inmediato. Habrían dejado atrás agujeros negros masivos, con tanto material disponible, estos agujeros negros jóvenes se llamaban. Con tanto material disponible, estos agujeros negros jóvenes llamados cuásares comenzaron a comer en exceso y se volvieron increíblemente brillantes. Aún podemos ver su luz hoy en día. Los objetos más luminosos y brillantes en el universo son cosas llamadas cuásares, y puede parecer irónico, pero lo que realmente son agujeros negros supermasivos. Hay tantas cosas tratando de colarse en el agujero negro que todo se vuelve muy caliente, muy energético, y se pueden ver claramente en todo el universo.
Pero cuando se midió el tamaño de los cuásares jóvenes, descubrimos que ya tenían miles de millones de masas solares. No hay suficiente tiempo, 1000 millones de años después de la creación del universo para que alcancen miles de millones de masas solares. Es simplemente un tiempo demasiado corto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se crean agujeros negros tan grandes en tan poco tiempo? Necesitamos alguna otra forma de hacer crecer estos agujeros negros supermasivos. Debe haber algún otro mecanismo que les permita alcanzar esa masa tan temprano. Pero ¿cuál es ese mecanismo? Una pista se puede encontrar en el universo temprano. El universo temprano sigue siendo un misterio para nosotros. Sabemos que las condiciones eran muy diferentes, era más denso, había mucho más material. Es un periodo llamado la Edad Oscura. Durante la Edad Oscura sabemos que básicamente no estaba sucediendo nada, la materia existía, creemos que había gas de hidrógeno y helio, pero realmente no mucho más, había algunas estrellas, pero ninguna lo suficientemente grande como para formar agujeros negros gigantes. En cambio, el universo estaba lleno de vastas y densas nubes de gas. La idea es que a través de la gravedad y el gas solamente, el cosmos creó agujeros negros masivos. De alguna manera, el universo ha encontrado una forma de omitir la fase de la estrella y pasar directamente al agujero negro. Las nubes de gas pueden haber construido agujeros negros masivos en un proceso llamado colapso directo. A medida que colapsaban, ni siquiera llegaban a formar una estrella, simplemente colapsaban directamente en un agujero negro gigante. A través de esta teoría del colapso directo, se pueden formar agujeros negros realmente grandes. Imagina cómo sería ver una de estas enormes nubes de gas colapsando en un agujero negro. Podrías pensar que comienzas con una nube de gas normal que colapsa lentamente y se convierte en un agujero negro. Ese no sería el caso. Sería más como una gigantesca nube de gas que colapsa y luego forma un agujero negro directamente. El colapso directo podría haber creado agujeros negros hasta 1,000,000 veces la masa del Sol, mucho más grandes que el colapso de una sola estrella. Estos agujeros negros tempranos son como las galaxias que nunca existieron. Iban a formar galaxias, pero en su lugar colapsaron en agujeros negros muy masivos. Para que se forme un agujero negro a través del colapso directo, las condiciones deben ser precisas, las nubes deben ser muy simétricas, formando una bola suave. Si tienes una bola de gas que no es completamente esférica, que no es completamente homogénea, al colapsar se fragmentará y se formarán objetos que no se convertirán en agujeros negros. Por lo tanto, quieres que esté lo suficientemente caliente como para que se mantenga como una cosa gigante, pero también necesita enfriarse un poco, ¿verdad?, para que se colapse sobre sí mismo. Tienes que lograr un colapso uniforme a lo largo del tiempo de una gran cantidad de gas de hidrógeno, presumiblemente, que es la materia original del universo. Colapsando esféricamente simétricamente sin fragmentarse en un periodo de menos de 500,000,000 años, el colapso directo podría haber creado agujeros negros 1 millón de veces la masa del Sol. Pero es una teoría que no puede explicar los agujeros negros supermasivos de 12.000 millones de masas solares que vemos en el universo temprano. Tal vez los gigantescos agujeros negros supermasivos fueron creados por extrañas fuerzas invisibles, tal vez fueron creados por el misterioso universo oscuro.